Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva reflexión exótica. Este es el programa más espontáneo de este canal. No tiene guión, no tiene pauteo, sino que solamente nace de una idea o de una intención. Y hoy mi intención es tratar de reflexionar un poco acerca de cómo enfrentar la situación mundial que nos está complicando un poco la vida, dado que estamos en una guerra casi global y con una situación de posible gran crisis económica que se suma a muchos otros desafíos que tenemos últimamente, la inteligencia artificial, la polarización de los bandos políticos, de derecha, izquierda, el globalismo contra los nacionalistas o patriotas. En fin, hay una serie de desafíos bastante grandes en estos momentos en el mundo. Ahora, la visión que yo tengo de lo que está ocurriendo en el mundo es obviamente mi visión personal, porque como nos enseña la física cuántica, el observador es determinante en la observación. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una visión distinta de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que si no estamos de acuerdo en la visión que yo entregue en esta reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo, no es tan importante. Lo importante es el cómo enfrentar esto, qué hacer para que, dadas las condiciones del mundo, nosotros como individuos podamos interactuar de la mejor manera, asimilar de la mejor manera lo que está ocurriendo en el mundo y por lo tanto tomar la actitud correcta, las decisiones correctas, no tanto a nivel externo. No es que nosotros debamos tomar alguna decisión sobre la guerra de Irán, sobre la guerra de Ucrania, sobre la crisis económica, sobre la crisis del petróleo, en fin, las cosas que están pasando en la geopolítica, porque seguramente ninguno de los que está escuchándome tiene un alto cargo en ningún gobierno, así que no ese es el tema. El tema no es qué hacer específicamente allá afuera, sino que el gran tema aquí es qué hacer adentro, en nuestro interior, con respecto a lo que está ocurriendo afuera. Algunos pueden decir, a mí no me importa absolutamente nada lo que está ocurriendo afuera, yo me preocupo de mi vida, de mi gente, de mis amigos. Me parece bien. Me parece que es una opción bastante válida. Yo, en cierta forma, trato de aplicar esa filosofía, por decirlo de alguna manera, pero debo reconocer que no siempre me funciona. Ustedes saben que yo eventualmente hago videos de geopolítica y de contingencia y todo, y ustedes habrán detectado que sí, yo tengo ciertos resentimientos y ciertas molestias con respecto a lo que está ocurriendo, porque desde mi punto de vista, insisto que es personal, no tiene por qué ser el tuyo ni el general, porque, como decía antes, cada uno de nosotros ve una realidad distinta de acuerdo a su estado interno. Creo que eso lo hemos aprendido principalmente de un curso de milagros que nos dice que el mundo que vemos afuera es una proyección del mundo que tenemos en nuestro interior. Y yo creo fielmente en eso. Por lo tanto, les voy a dar una breve visión de lo que yo veo que está ocurriendo, pero siempre considerando que es mi visión personal y que no tiene por qué ser la tuya ni tiene por qué ser la real, porque no existe una versión objetiva, precisa de lo que está ocurriendo allá afuera, porque cada uno proyecta sus propios fantasmas, sus propios demonios allá afuera. Sin embargo, yo lo que veo es que básicamente hay dos personajes muy poderosos que tienen problemas con la justicia, que están con grandes probabilidades de terminar en la cárcel, y estos personajes dirigen dos países, el más poderoso del mundo y el otro es uno de los más poderosos del mundo militarmente, estratégicamente, económicamente, tiene vínculos con todo el planeta y tiene, en fin, casi yo diría que son dos países en cierta forma igual de poderosos porque si bien uno es mucho más grande, el otro tiene bastante control sobre el más grande, entonces al final son dos países poderosísimos y los dos líderes tienen problemas con la justicia, entonces en cierta forma se han puesto de acuerdo para generar una gran guerra que los pueda liberar de la justicia y de ir presos.
Ahora ustedes me pueden decir, no, eso es una tontería, la guerra de Irán y el tema de Gaza y todo no tiene nada que ver con que los líderes de esos países vayan a ir a la cárcel, eso es absurdo. Bueno, insisto, es la visión que tiene cada uno. Pero sea como sea, lo que vemos es que hay una guerra bastante absurda, según mi punto de vista. Esta guerra contra Irán no tenía ninguna razón de ser y está creando un caos mundial, un gasto militar, pero infinito. Cada uno de los misiles Patriot que se usa para interceptar, ya sea un misil iraní o un dron iraní, vale como, no sé, 10 millones de dólares. Cada avión de guerra vale una fortuna. En fin, las guerras son la cosa más cara del mundo y estamos en una situación mundial delicada. El mismo presidente de Estados Unidos estaba desesperadamente tratando de salvar a su país de una crisis profunda o de un colapso incluso. Imagínate lo que va a hacer ahora con todo este gasto de la guerra. Entonces, creo que estamos viviendo una situación a nivel humano, a nivel mundano, podríamos decir, realmente calamitosa. Y entonces viene la gran pregunta, ¿qué deberíamos hacer cada uno de nosotros para no ser arrastrados por toda esta locura, por toda esta insensatez de crear guerras, ya sea para evitar la cárcel o para tratar de evitar el colapso económico? Ustedes saben que hay países, especialmente el país del que estamos hablando, que necesita constantes guerras para poder mantener su economía funcionando de buena manera. O sea, es un país que está basado prácticamente en la guerra y en el conflicto constante con otros países, ya sea para aprovechar los recursos naturales de esos otros países o para mantener la maquinaria de guerra, la millonaria maquinaria de guerra en constante acción. Entonces, esto que nos podría llevar incluso a una guerra mundial, una guerra nuclear, en fin, o sea, las perspectivas son bastante preocupantes. Sin embargo, insisto que esta reflexión no es una reflexión geopolítica, sino que es acerca de qué hacer cada uno de nosotros para no ser arrastrados por esta oscura marea de locura que se está desatando sobre el planeta. Ahora, también quisiera comentar que esta locura que estamos viviendo, esta locura de guerras y de conflictos semi-artificiales, digo semi porque si bien los conflictos están y son reales, bombardear un país antes de que ese país haga algo preocupante, obviamente no es una solución lógica. Una guerra preventiva significa traer al presente lo que tú temes del futuro. Es absurdo. Si no quieres que pase en el futuro, ¿por qué lo haces ahora? Alguien puede pensar, pero ¿por qué estamos envueltos en esta locura ahora? Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora, quiero decir que en cierta forma creo que toda esta locura tiene una razón de ser. Es decir, creo que hay un motivo superior detrás de todo este caos, que tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo. Y aquí obviamente voy a entrar a una cosa un poco especulativa que tiene que ver con las profecías de los pueblos ancestrales, con las profecías bíblicas y con las visiones de los psíquicos, en fin, con una serie de cosas que no pueden ser probadas científicamente, pero creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos en un momento muy especial de la historia humana. Todo apunta hacia el hecho de que estamos terminando un ciclo oscuro de la humanidad, o al menos un ciclo, por lo menos coincidamos en eso. La humanidad está terminando un ciclo y debemos pasar a otro ciclo. Claramente, como están las cosas, con una sociedad basada en la guerra y el conflicto, una sociedad que está absolutamente corrupta, o sea, en todos los grandes centros de poder, la corrupción ha llegado al extremo de tomarse prácticamente todos los liderazgos y todas las grandes instituciones mundiales, y ya la corrupción llega a tal grado que ocurre lo que decía al principio,
que dos personas que están, digamos, buscadas por la justicia, uno con orden de arresto internacional por genocidio, el otro probablemente por casos de abuso de menores, en fin, cosas que todavía no están totalmente probadas, pero todavía está por verse, pero hay altas sospechas de que en los archivos Epstein haya información muy comprometedora, sino por qué se dejó arrastrar a una guerra que, si bien Netanyahu hace 40 años que está suplicando por favor que le ayuden a destruir Irán, pero los presidentes de Estados Unidos, que no han sido precisamente grandes paladines de la justicia, pero en general se han negado a la destrucción total de Irán porque no tiene sentido. Sin embargo, ¿por qué ahora este presidente de Estados Unidos sí acepta ser socio en esta locura? Entonces, esa es, creo yo, una prueba de que nuestra sociedad, especialmente en las élites más altas, en los países más poderosos, está en un nivel de corrupción de que ya no tiene vuelta. O sea, de hecho, Donald Trump era la esperanza de terminar con lo que se llama el Estado profundo, que es este conjunto de personas poderosas que mueven los hilos del mundo y que tienen ramificaciones por todo el planeta. El Deep State, el Estado profundo, el Cabal, el gobierno en las sombras, Illuminatis, el Grupo de los 300, el Club de Roma, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, en fin, tiene miles de nombres este grupo que no tiene ética, no tiene moral. Para ellos todo es manipulación y todo lo que haya que hacer para controlar el planeta y para absorber toda la riqueza del planeta, todo es válido. Entonces, Trump era la esperanza de que iba a terminar con ese deep state, con ese estado profundo, y al poco andar nos hemos dado cuenta que él o es parte del estado profundo o bien ha sido totalmente comprometido por sus temas de los archivos Epstein, en fin, sea como sea, la corrupción es la que está dirigiendo el mundo hoy. Si sigue en esta línea, vamos a terminar en un gobierno distópico tipo Orwell, 1984, ¿no? O una guerra mundial, autodestrucción, o sea, para donde vayamos, el panorama se ve negro. Además está el tema de la inteligencia artificial, que cada vez desafía más y más el control del ser humano sobre el planeta. O sea, cada vez toma más y más protagonismo y va a llegar un momento en que vamos a ser dirigidos por la inteligencia artificial. Eso es irreversible, salvo que haya un cambio radical, algo, una especie de deus ex machina, algo que venga de afuera, algo que provoque un cambio que no se visualiza ahora. Entonces, esto no da para más. O sea, cualquier persona que tenga un poco de visión se va a dar cuenta que la sociedad humana no da para más, ya sea por la inteligencia artificial o por la corrupción extrema o por el desequilibrio de riquezas que es cada vez mayor. O sea, las autoridades internacionales nos han dicho que las leyes que ellos han propuesto y las nuevas organizaciones que han creado y todas las instituciones internacionales que han creado son para tener un mundo mejor, un mundo más justo. ¿Y cuál es el resultado? Cada vez la riqueza se concentra más en unos pocos y cada vez hay más pobres y cada vez la situación es peor. O sea, en el ámbito que lo veamos, nos vamos a dar cuenta que el mundo va al despeñadero. Entonces, vamos ahora definitivamente a la posible solución. Que claro, muchos van a quedar desconformes con la solución que voy a proponer porque van a pensar, pero esto no soluciona los problemas del mundo, esto que estás diciendo tú no soluciona nada de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, esa es, creo yo, una de las grandes claves de la posible solución y que es no poner el foco en solucionar los problemas del mundo, sino que poner el foco en cómo tú los asimilas y los digieres y cómo actúas frente a la locura que está ocurriendo en el mundo. Un curso de milagros dice, no trates de cambiar el mundo, sino cambia tu forma de verlo. Y son muchas las corrientes espirituales que nos dicen que el problema no está allá afuera, sino que está dentro. Todo está en ti, dice Luis Hay. Hay muchas corrientes espirituales, yo diría las más importantes, que nos dicen el problema no está allá afuera, el problema está dentro de ti. Es decir, el problema no es lo que está ocurriendo en la guerra de Irán, ni en la Franja de Gaza, ni en Ucrania. El problema está en cómo tú lo procesas, cómo procesas toda esta información. Te vuelves agresivo,
te llenas de odio, te llenas de resentimiento, te llenas de deseos de venganza, de revancha y de castigo, porque si es así, entonces el mal, a través de lo que está ocurriendo en el mundo, está haciendo su efecto en ti, está ganando la batalla, porque la batalla realmente se lucha internamente. La batalla no es lo que está ocurriendo allá afuera. Yo sé que hay muchos que van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con esos 20.000 niños que murieron en Gaza o en Ucrania o en Irán? ¿Qué pasa con tantos inocentes que están muriendo y todo? Yo sé que es algo bastante doloroso y hay que sentir compasión por esa gente y por los familiares, por los padres de esos niños, en fin, por los familiares de todos los que están muriendo. Pero más allá de eso, que obviamente hay que tener en consideración el dolor ajeno, parte fundamental de ser un humano con alma, pero insisto que aunque cueste aceptarlo, la verdadera batalla va por dentro. La verdadera batalla consiste en no dejarse arrastrar al odio y al deseo de venganza. A pesar de lo dura que es la situación hoy, lo más importante es mantener la paz y la armonía interior. En cierta forma, se trata de perdonar lo que parece imperdonable. Y aquí está el punto más complicado de todos. Y por eso lo planteo en forma tan abierta. Perdonar lo que parece imperdonable es la única salida del embrollo en el que estamos. No se trata de darle luz verde a los genocidios y a las guerras injustificadas y qué sé yo. Si podemos hacer algo, y ustedes saben que yo trato de hacer algo al respecto, si podemos detener la guerra, si podemos detener todo lo que está ocurriendo, claro que hay que tratar de hacerlo, pero sin odio, sin desearle el mal al otro, sin ver al otro como un enemigo, sin ver al otro como un bastardo infeliz que lo único que merece es la muerte o ser torturado, que le caiga una bomba en la cabeza. Ese es el tema, porque al final lo más importante es lo que hay en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Eso es lo que queda. La guerra pasa, los muertos obviamente son almas inmortales, por lo tanto van a seguir existiendo en alguna dimensión, van a ir a algún otro lugar y en definitiva a nuestro verdadero hogar, al cielo, como queramos llamarlo. Al final todo pasa, el mundo, la guerra, las matanzas, la corrupción, el crimen, la mentira, la explotación, todos los males del mundo son pasajeros, pero lo que queda es lo que hay en nuestra alma. Y eso es lo que hay que cuidar por sobre todas las cosas. Y para eso hay que cuidar el amor, la armonía y la paz interior. Y cuando digo perdonar lo imperdonable, que es la frase más difícil de aceptar, yo sé que donde más la gente se complica o donde más rechaza mi punto de vista es en perdonar lo imperdonable. Pero esto tiene una razón de ser. Y la razón es que este mundo en el que estamos viviendo no es 100% real. Es muy real para nosotros que estamos viviendo esta experiencia. Es muy real para nosotros que elegimos venir a este mundo a vivir experiencias, ya sea por el deseo de vivirlas o porque nuestro yo superior sabe que necesitamos ciertas experiencias para sanar nuestra mente. Porque todos los seres humanos estamos enfermos de la mente de una u otra forma. Si no, todo sería paz, todo sería armonía, todo sería colaboración en el mundo. ¿Por qué la gente decide matarse unos a otros y odiarse y tirarse bombas y hacerse volar en pedazos? Es porque no estamos sanos mentalmente. Y todos los que apoyan la guerra están enfermos de la mente. Y los que no apoyamos la guerra, pero a veces sentimos mucha rabia por los que generan las guerras, también estamos un poco enfermos de la mente si sentimos rabia o hasta odio o deseos de castigo. Todo eso es enfermedad mental. El menor deseo de castigo que tú tengas en tu conciencia es parte de una enfermedad mental. Porque tú, si tuvieras tu mente sana, como originalmente Dios la creó, buscaría solucionar los problemas sin odiar a nadie, sin desearle el mal a nadie y sin desear el castigo de nadie. Aunque haya escrituras que hablan del castigo, como que Dios castiga, como que el castigo es algo divino, pero bueno, no quiero ni entrar en eso porque
aunque debería sí mencionarlo. Lo voy a mencionar lo más brevemente posible porque uno de los grandes problemas que tenemos en este instante en el mundo es que algunos grupos religiosos, políticos, de todo tipo, nos han hecho creer que ciertos personajes que no son como nosotros, que son en cierta forma más evolucionados que nosotros, se les ha tratado de hacer pasar por dioses. Y esos dioses, entre comillas y con minúscula, claro, ellos creen en el castigo, en el pecado, creen en las matanzas. Lamentablemente hay algunos de esos dioses por ahí que mandan a sus ejércitos a masacrar al enemigo y a no dejar a nadie vivo. Incluso les dicen, tienes que matar hasta los lactantes del pueblo al que vas a ir a atacar. Ese es, yo diría, el problema central que tenemos hoy, que se le ha dado carácter de Dios con mayúscula a dioses menores que simplemente son seres más evolucionados que los seres humanos y punto. Pero son tan falibles como nosotros y son tan vulnerables de caer en el odio y en la venganza y en todos los males que tenemos nosotros, como los dioses del panteón griego, los dioses romanos, los dioses sumerios. Todos estos dioses con minúscula pueden ser tan sanguinarios como nosotros. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes en estos momentos es darse cuenta que el Dios verdadero no sabe de castigos, de guerras, de odio, de venganza, de pueblos elegidos, de matar a nadie, de torturar, de castigar, no sabe de humanos animales, no sabe de enemigos que merecen tortura, o sea, el Dios verdadero es solo amor y nada más que amor. Por lo tanto, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer ahora es distanciarnos de los dioses con minúscula que nos llevan a hacer cosas atroces en cualquier religión que sea y tratar de conectarnos con el Dios verdadero que es solo amor, que no hace distinción de personas, ni distinción de pueblos, ni distinción de razas, sino que es un Dios para todos y exactamente el mismo. Y no es un Dios que se mete en las agendas políticas, en las agendas de países, que tiene a unos designados para gobernar el planeta. Nada de eso tiene que ver con el Dios verdadero. Y eso es tremendamente importante. Sé que es muy polémico porque probablemente más del 90% de los seres humanos relaciona a Dios con alguno de estos líderes que son, digamos, más evolucionados que los seres humanos, pero están a una distancia sideral del Dios verdadero. Y lamentablemente hemos caído en esa trampa. Bueno, no quiero seguir extendiéndome en esto porque sé que es muy polémico, pero quise decirlo porque es fundamental. En estos precisos instantes, gran parte del horror que estamos viviendo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con asignarle al Dios verdadero dichos y mandamientos y palabras de estos dioses menores que a veces son incluso más crueles que nosotros y han considerado la posibilidad de asesinarnos a todos, con agua, con fuego, con lo que sea. Entonces, es muy importante que vayamos a nuestro interior y que busquemos al Dios verdadero, más allá de religiones, más allá de dogmas, más allá de creencias antiguas, más allá de cualquier creencia humana, tenemos que buscar al Dios verdadero, al Dios del amor puro, de un amor tan grande que jamás dejaría a nadie fuera. Para el Dios verdadero, todos somos sus hijos y todos somos bienvenidos a ser felices y a vivir en paz y en armonía. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo programa del canal Daló.